Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos, aquí saludándoles en esta hermosa mañana nuevamente, su hermana María Nieto, ¿verdad? Saludándolos desde el canal Caminando a la Luz del Evangelio, y en esta hermosa mañana yo les traigo una nueva reflexión. Les vengo a hablar de una mujer que está en la Biblia, ¿verdad? Que se llamaba Ana, que era una mujer, ¿verdad? Con ilusiones, con emociones, como cada una de nosotras, como cada ser humano que tiene sueños, ¿verdad? Y era una mujer, ¿verdad? Que se había casado y no había podido realizar ese sueño como madre, no había podido, ¿verdad?, dar a luz un hijo. Pero Ana, al verse en esa situación en que no podía dar a luz, no podía embarazarse, ella había cumplido el sueño de casarse, de tener un esposo, pero no había cumplido ese sueño de ser madre, no había cumplido ese sueño de quedar embarazada. Y al ver Ana esa situación, que ella no había cumplido ese sueño, lo que hizo fue ir a los pies del Señor Jesucristo, humillada, ¿verdad? Angustiada, dice la Biblia, cuenta la Biblia en Primera de Samuel 1:11, allí empieza la historia de Ana, donde fue una mujer afligida, pero era una mujer de fe. Ella sabía que se iba a los pies del Señor Jesucristo humillada. Ella sabía que Dios iba a cumplir ese sueño que Ana tenía. Pero la Biblia cuenta que Ana, en medio de su aflicción, ella prometió que si Dios le daba un hijo, ella trabajaría en ese hijo para que ese hijo caminara toda su vida sirviéndole a aquel que se lo había dado. A mí me ha conmocionado esa historia, ¿verdad? De ver esa mujer de fe, esa mujer que especificaba ¿cómo se puede decir? La petición que había hecho delante del Señor Jesucristo. Ella lo estaba especificando, hermanos. Ella no dijo, Señor, dame un hijo, lo que tú me quieras dar, mujer o hombre. Ella no dijo eso, ¿verdad? Ella dijo, Señor, yo quiero que me des un hijo varón. ¿Cuántas de nosotras, las mujeres, tenemos ilusiones, nos casamos y tenemos ese sueño, ¿verdad?, que tenía Ana, de ser unas mujeres realizadas como madres, que Dios nos diera ese privilegio, ¿verdad?, de tener un hijo, de ser madres, así como Ana. Pero nosotras, en nuestra ignorancia, ¿verdad?, quizás en nuestra falta de fe, no lo sé usted, pero a mí así me pasó. Yo jamás pedí, Señor, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo varón. Yo recuerdo cuando yo me embaracé de mi primer hija, yo no pensaba en lo que fuera. Yo quería lo que fuera niña o fuera hombre. En realidad yo en ese tiempo no tenía la visión que Ana tenía, no conocía del Evangelio. Yo era una mujer muy idólatra, era una mujer, aparte de idólatra, incrédula, ¿verdad? Con tanta incredulidad, con tanta idolatría. Yo jamás pensé en si Dios me daba un hijo varón o si Dios me daba una hija hembra, qué era lo que yo iba a hacer. La verdad, a veces nosotros como madres, y cuando no conocemos el Evangelio, pues no sabemos cómo, ¿verdad?, ni cómo decir este hijo para qué lo quiero. O sea, no viene a nuestros pensamientos. Y cuando yo di a luz a mi primera hija, pues yo jamás pensé en lo que estaba pensando Ana, en lo que Ana estaba especificando, en ese pedido que le estaba haciendo a Dios, porque ella era una mujer de fe, ella era una mujer que le conocía. Y vamos a empezar a leer la historia de Ana, ¿verdad? Que era una mujer de fe y que ella especificaba, ¿verdad?, su petición delante de Dios, que ella quería un hijo varón y que si Dios le concedía ese hijo ahí en su angustia y en su dolor, lo que ella hizo, dijo, Señor, si tú concedes esa petición y que mi hijo sea varón, yo, Señor, yo me encargo de que Él te sirva desde ahorita hasta que Él muera. Y Dios, viendo la humildad de esta mujer, Dios concedió esa hermosa petición y lo vamos a empezar a leer, ¿verdad? Pero antes, como estábamos hablando, ¿verdad?, en otro tema que yo di en el antiguo tema, en la antigua
reflexión yo puse, necesitamos el fruto de la fidelidad. Y veamos cómo Ana es un ejemplo de ese fruto de la fidelidad delante de la presencia de Dios. Vamos a ver la historia de esa mujer afligida, de esa mujer que no había cumplido el sueño de ser madre, y lo vamos a leer en 1 Samuel 1:11. Y así dice la historia de Ana, así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. E hizo Ana votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabello. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, Ana solamente hablaba con su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y comió, y no estuvo más triste, dice hasta el número 18. Aquí nos podemos dar cuenta que ella era una mujer de fe, que ella era una mujer que ella sabía que con sus fuerzas no podía embarazarse, que con sus fuerzas no podía hacer ese sueño realidad. Ella fue a los pies del maestro. Entonces este hombre, Elí, era el sacerdote del lugar donde ella estaba arrodillada, pidiendo esa petición para que se hiciera ese sueño. Pero como Elí no sabía qué había en el corazón de Ana, el sacerdote de ese lugar no sabía qué había en el corazón de Ana, no sabía que allí había un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, que ella estaba pidiendo una petición delante de él, y su petición era que Dios le diera un hijo, ¿verdad? Y al ver la aflicción de Ana, Dios cumplió esa promesa tan hermosa, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo en 1 Samuel 1:21, dice, después subió el varón Elcana, o sea, era el esposo de Ana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Eso fue cuando ya Dios le había dado esa petición que ella tenía delante de su presencia. Entonces les voy a leer en 1 Samuel 1:27, y dice así: por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, en el 27 nos damos cuenta que Dios ya le había cumplido
ese sueño. Y dice aquí, y después subió el varón Elcana, era su esposo, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio. Acostumbrado, y subió, dice, perdón, les voy a volver a leer. Después subió el varón Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio, acostumbrado. Y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Y vemos en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 27, donde Ana llegó y dijo, por este niño lloraba, y Jehová me lo dio. Me dio lo que pedí. Yo pues lo dedicaré también a Jehová todos los días de su vida. Aquí vemos, ¿verdad?, esta historia de esta mujer que nos da un ejemplo de que ella permaneció en la fidelidad, permaneció fiel a Dios, haciendo esa promesa delante de Dios de que ella cumpliría esa petición que Dios le había hecho. Dios cumplió la petición de darle un hijo varón y ella cumplió en encaminarlo en el camino. Y nos damos cuenta que no es fácil encaminar a un varón delante de la presencia de Dios. Usted va a decir, pero Ana era una mujer de fe. Ana era una mujer que tenía fe, que iba a encaminar a su hijo. Si nos damos cuenta, nosotros como humanos tenemos eso, ¿verdad?, de pecar, de hacer cosas delante de la presencia de Dios que no le agradan. Y yo me imagino que para Ana no fue nada fácil encaminar a ese hijo en su presencia, pero ella lo había prometido y ella trabajó, yo no sé cómo, orando, instruyéndolo en la palabra, ¿verdad?, para que se cumpliera la promesa que ella había hecho delante de la presencia de Dios. Esa promesa que ella había hecho de que ella lo encaminaría en ese camino. Yo les voy a decir, ¿verdad?, en esta hermosa reflexión, que cuando nosotras queremos realizar ese sueño, a veces nos hace falta la fe que tenía Ana, a veces nos hace falta ese conocimiento, hermanos. Porque yo, estando leyendo esta hermosa reflexión, yo me puse a pensar, cuando yo no conocía del Señor, cuando yo no conocía de las maravillas que hace Dios en cada uno de nosotros y esas maravillas que hace Dios en cada uno de nuestros hijos, yo no lo conocía, hermanos. Yo no sé usted, pero yo no lo conocía. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, pero cuando nosotros nos embarazamos y nos preguntan, ¿qué va a dar a luz usted? ¿Qué va a tener? Y nosotros decimos, no sabemos, pero que sea lo que Dios quiera. Nosotros no tenemos algo específico delante de Dios, ni tampoco a menos yo no tenía ese corazón de decir, voy a tener esta hija y la voy a poner en el servicio de Dios. Jamás lo pensé, porque esa no era mi meta, mis pensamientos eran otros. Entonces, yo con esta reflexión, lo que yo les quiero dar a entender y lo que a mí tocó mi corazón, ¿qué es lo que pasa, mi hermano, cuando nosotros no tenemos el corazón que Ana tiene? ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa con nuestra familia? Que nosotros no tenemos esa fe ni ese conocimiento que Ana tenía. Y esa petición que ella hizo delante del Señor específicamente. Dijo, yo quiero un hijo y lo quiero varón. Ella sabía que era lo que ella quería. Ella sabía para qué lo pedía. Y Dios, viendo el corazón de Ana, viendo su aflicción, dice que era una mujer afligida, era una mujer que lloraba, que derramaba lágrimas delante de la presencia de Dios, tanto que el sacerdote la vio tan triste ahí, hincada y llorando. Dijo, mujer, estás ebria. Pero dijo, yo soy una mujer que estoy pidiendo una petición, lo cual ese sacerdote no sabía la aflicción que había en Ana. Y yo me pregunto, ¿verdad?, en esta hermosa reflexión que yo estuve viendo, que yo estuve meditando en esta palabra, ¿qué sucede
con esas madres como yo que no conocían de ese Dios maravilloso, ¿verdad? Que puede hacer maravillas en la vida de cada una de nosotras y maravillas en nuestros hijos. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esas madres que entregan a sus hijos a un Dios desconocido, a un Dios que no saben quién es y lo entregan a su servicio? ¿Qué es lo que pasa con esos hijos que han sido entregados a un Dios desconocido, a un Dios que no se conoce, a un Dios que no puede hacer nada bueno? Porque hay tantas madres en este día que lloran porque sus hijos quizás están en una tumba, porque sus hijos quizás están en una pandilla, porque sus hijos quizás están en drogadicción, en adulterio, en tantas cosas malas, en tantas cosas abominables delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, mi amada hermana? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque nosotros nunca hemos tenido el corazón ni lo que Ana decía: Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a presentar a ti, Señor, para que él te sirva toda su vida. Y yo meditando en esta hermosa historia, yo le decía: Señor, ¿qué pasó conmigo? No recuerdo qué hice en mi ignorancia, no recuerdo qué hice cuando estaba embarazada, no recuerdo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú limpies a mis hijas. Yo te pido, Señor, que si yo en mi ignorancia las ofrecía a un Dios no conocido, Señor, seas tú yendo al rescate de mis hijas. Y en esta hora, Padre, yo las ofrezco a ti, Señor. Yo las ofrezco, Padre, que lo que resta de su vida de ellas y lo que resta de mi vida, Señor, sean para servirte, Padre. Y yo hoy que conozco de la palabra de Dios, porque Dios me dio ese grande privilegio, así como Ana, de conocerle, de poner esa semilla de fe en mí y quitar esa semilla de incredulidad y quitar esa semilla de idólatra de mi vida. Yo conocí el Evangelio y mi primer nieto ya fue ofrecido al Señor Jesucristo, a ese Dios, a ese Jehová de los ejércitos, al cual Ana ofreció a su hijo. Dios me dio ese grande privilegio de ahora de mis nietos que yo tengo. Soy una abuela privilegiada de tener 9 nietos y una que está en el cielo. Y esos nietos, hoy que conozco la palabra de Dios, hoy que conozco que es un Dios maravilloso, que Él puede guiar a mis hijos en el camino del bien, yo los he puesto en el camino del Señor Jesucristo y le doy gracias por haberme abierto esos ojos espirituales y por haberme dado el privilegio de conocer su palabra. Y así como Ana, hoy yo le pido a Dios, gimiendo con mi corazón, que sea Él guiando a mis hijos. Y yo le pido perdón a Dios por todas aquellas madres que estaban igual que yo, ignorantes, y que ofrecieron a sus hijos a un Dios no conocido y hoy lloran de tristeza porque muchas madres ya tienen a sus hijos en el panteón muertos, hermano, porque no supieron a dónde llevar a sus hijos. Ofrecieron a esos hijos a un Dios desconocido, a un Dios que no conocían, a un Dios que solamente iba a traer destrucción para sus hijos y para toda la familia. Es por eso en esta hora yo le pido a Dios que todas aquellas madres que no han sido abiertos sus ojos espirituales, que Dios les permita abrir esa mente, esos ojos, que Dios quite la incredulidad de cada una de nosotras, que Él sea poniendo esa semilla de fe en el corazón de cada madre, en el corazón de cada padre. Y hoy somos muchas personas, somos mucha gente que estamos, ¿verdad? Que somos gente que intercedemos por aquellos que no conocen la palabra, por aquellos que no conocen el Evangelio, por aquellos que tuvieron, ¿verdad?, en su ceguera espiritual, conflictos que ahorita tienen por haber entregado a esos hijos a dioses desconocidos. ¿Cuántos hermanos o hermanas todavía están atados a esos dioses que en aquel tiempo sus padres los ofrecieron?
¿Verdad? ¿Cuántos hijos, aunque hoy conocen el Evangelio, pero ellos no supieron que fueron ofrecidos a esos dioses desconocidos? Están batallando, nunca se han podido afirmar en su matrimonio, nunca se han podido afirmar en su vida cotidiana, ¿verdad? Con esa familia, con esos hijos. ¿Cuántos hombres que conocen el Evangelio y aún conociendo el Evangelio dejan mujeres embarazadas? ¿Por qué? Porque ellos no saben que tienen que romper con esa cadena de ese Dios que sus padres los ofrecieron. En aquella ignorancia ofrecieron a sus hijos a un Dios de destrucción, a un Dios que no los iba a instruir por el bien, sino que se los iba a llevar por el camino del mal. Hermanos, yo les invito en esta hermosa mañana que ustedes se pongan en la presencia de Dios a clamar por ustedes mismos, a decir: Señor, ¿a qué Dios fui entregado yo? ¿A qué Dios mis padres, en la ignorancia que ellos tenían, pusieron, Señor, a mí, Señor, a esta alma, Señor, la pusieron, Señor, en manos de un Dios desconocido, Padre? Yo en esta mañana, Señor, te pido que tú rompas, Señor, cadenas en mi vida, Padre, que tú seas ese Dios que me rescate de las manos de ese Dios desconocido a los cuales mis padres me entregaron, Padre. Y por eso mi vida ha sido una vida de destrucción, Padre. Pero hoy reconozco, Señor, que tú eres un Dios que puedes limpiar mi vida, que puedes limpiar mi caminar. Tú eres un Dios, Señor, que puedes cumplir el propósito que había, Señor, en ti para mí, Señor. Tú eres ese Dios que tú puedes cumplir ese propósito en mí. Hermanas, yo le doy gracias a Dios porque Él abrió mis ojos espirituales. Y yo creo que cada una de nosotras, aquellas que ya conocemos la palabra de Dios, aquellas que conocemos ese Dios al cual Ana estaba ofreciendo a su hijo para llevarlo por el bien. Hermanos, creo que hoy somos privilegiadas de parte de Dios al conocer ese Dios maravilloso que nos guía por el camino del bien. Y yo creo que nosotros, así como Ana permaneció fiel al Señor. Si ustedes se ponen a ver la historia de Ana, Ana fue una mujer que estuvo casada 7 años con Elcana. 7 años, y después fue viuda, y la palabra de Dios cuenta que Ana, hasta el día de su muerte, estuvo en el templo sirviendo al Señor Jesucristo. Hasta ahí ella permaneció fiel, no le importó que su esposo muriera. Yo creo que sufrió como todas las mujeres que quedan viudas, como todas aquellas mujeres que su esposo se muere y se quedan solas. Ella puso su confianza en Dios. Quizás ella dijo: mi esposo ya se fue, él se fue, pero yo me quedo y solamente me voy a quedar aquí en el templo sirviendo a aquel que es fiel a mi vida, sirviendo a aquel que en todo momento todos se van, pero el único que se queda conmigo es Dios. Mis amados hermanos, creo que es muy pequeña la reflexión, pero yo creo que nos va a ayudar a muchas madres para que nosotros roguemos por nuestros hijos que están en drogas, que están en alcoholismo, que están en prostitución, que están en pornografía, que están en tanto pecado. Y nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué yo oro por mi hijo y mi hijo no sale de ahí? ¿Por qué yo le pido a Dios y mi hijo no puede salir de esa situación que tiene? ¿Por qué, hermanos? Porque hay cadenas de nuestros antepasados que no conocían al Dios vivo, que ellos le pedían a Dios y ofrecían a sus hijos a un Dios no conocido, a un Dios que se los iba a llevar a la destrucción. Pero hoy que Dios nos ha dado esa oportunidad de conocerle, hoy que Dios nos ha dado esa oportunidad de tener esa semilla de fe y que ha quitado de nosotros la incredulidad, que ha quitado de nosotros la idolatría y que ha quitado de nosotros la indiferencia, pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios, oremos, intercedamos por todos aquellos que vemos en una situación bien tremenda con sus hijos. Pues ha estado su hermana María Nieto con ustedes en una pequeña reflexión acerca de Ana y acerca de que nosotros tenemos que tener específicamente
la oración y pidiéndole al Señor específicamente por qué estamos orando. Que el Señor me los continúe bendiciendo en este hermoso día, mis amados hermanos, y les mando un saludo a la distancia y un abrazo. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Dios me los bendiga, mis hermanos.